Hola, gracias por estar con nosotros en para este evento virtual del Consejo Mundial, la oportunidad de medir el valor social, aprovechar los puntos fuertes de la cooperativa de crédito para mejorar el impacto. Yo soy el director de comunicación del Consejo Mundial, Greg Newman. Antes de empezar, por favor, toma un momento para presionar el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Pueden escoger español o inglés para asegurarse que puedan escuchar toda la presentación de hoy. en interpretación y elija su idioma, inglés o español, para asegurarse de que puede escuchar esta reunión en su idioma preferido. The best banking deals create Los value for a mejores range of tratos stakeholders through improvement de in physical and mental health, banco as realmente well as ayuda para enhanced well-being. mejorar la salud This is the mental, type of mejorar el banking bienestar en offered by general. credit Ese es el unions, and it tipo represents a de key oferta de opportunity for banca que dan differentiation la in financial Unión. services Las markets. The cooperativas de crédito challenge is ayudan that con diferentes measuring the mercados social financieros de value of our desafío en work medir el often valor social understates del trabajo. our Usualmente performance. These tiene que limitations ver con create nuestro an environment desempeño. La for credit limitación unions crea un leveraging ambiente purpose and mission que as los strategic cooperativas de crédito de hecho se differentiators are apalancan para ser underutilized. The diferenciados good y news estamos is that there is work bajo underway to utilizado. El buen change that. trabajo que During estamos en this trabajo session, para ir Keith cambiando Taylor, eso Executive a Director través de esta of sesión. DUCA Y Impact Lab at Taylor DUCA es, Credit Union in que es Canada, el will share director more about the lab's ejecutivo efforts del to address Laboratorio de those Impacto challenges. Duca de la If any Cooperativa de Crédito de questions come Duca into your en mind as Canadá. you Va a listen to abordar esto. today's Muchas webinar, preguntas. please Bien, feel free cuando to use the escuchen Q&A button at the el bottom of your webinar, screen por favor, and type those utilicen questions el in botón there. de preguntas Keith y will answer respuestas en la them parte later in inferior the y hour hagan sus as time allows. preguntas Also, this y él va a presentation estarla is being recorded contestando. and it will Esta be presentación available later también se va today a grabar on y the va a estar World Council YouTube disponible channel. más I'll adelante en now el turn canal de things over to YouTube Keith del Taylor. Keith, Consejo welcome. Mundial. Ahora Keith Taylor, el Thanks very micrófono much, es todo Greg, tuyo. and thanks to the World Council of Credit Gracias, Unions for Greg. having Me me here gustaría today. Really excited to agradecer share al this opportunity with Consejo everyone. Mundial de la Cooperativa de Share some of our Crédito. thinking Gracias por la about oportunidad que han social value mandado measurement. hoy y hablar sobre Really un is an poquito opportunity for sobre credit unions las to speak to what makes them medidas different de valor in the social y nos market. ayuda And mucho a las we're really cooperativas de excited crédito to para entrar en share el our mercado. work De hecho, estamos muy and hopefully have emocionados a de bit of a hablar sobre discussion nuestro about trabajo y quizás tener un poquito how de this lines up discusión de with cómo the esto work se that's alinea underway con el trabajo que throughout está the credit union world. I ocurriendo a know través del there's mundo been a de las number of credit cooperativas de unions that crédito. have done Sí, some que ha really habido un número interesting de pioneering cooperativas de work crédito que han on hecho these fronts as trabajo well. interesante, And pionero I en actually este think there's a trabajo great también. opportunity for Y creo que también collaboration. hay gran oportunidad So para before we get into that, colaboración. Entonces, I'm antes going de to entrar share a en little bit todo more about esto, me myself gustaría and kind of a compartir un poquito background más for acerca de mí. finance and Tengo community finance trabajado en impact measurement. microfinanzas, comunidades, I've worked in the de ESG world as well, compañías developing sociales de community investment standards for desarrollo really all types of y companies, también trabajo para todo tipo de from compañías, mining, desde energy, minería, energía. pipelines, believe it or not, eh, a really mixed bag Realmente es in the una retailers mezcla and the big banks, de and eso, also a empresas de lot of venta al credit por unions. menor, So bancos y the muchas nuances between the cooperativas de big bank crédito. world and the Entonces, los credit detallitos union entre world los grandes were always bancos very y el mundo de different. la cooperativa de crédito siempre The son big bank world was diferentes. very El concerned with mundo de kind los of grandes bancos se submitting preocupa data mucho to acerca de enviar sustainability datos indices, para la putting together sostenibilidad, reports, armar aligning with the informes, GRI, aligning with sustainability alinearse, reporting da igual standards que con los for obvious estándares reasons, which I'll por go into a diferentes little bit. razones bastante But what I obvias, y found hablar un interesting about the poquito. credit Pero que yo union entendí muy world was interesante that there acerca was del other mundo de pieces of cooperativas de crédito information que there habían that really don't informaciones fit into those adicionales frameworks que no encajan en very el well marco, and también este marco de really bancos required some heavy enormes lifting to bring to the realmente forefront, but requiere tell an important mucho story about how our llevarlos sector a contributes verse, to pero the financial cuenta services la historia world and de the cómo role estos we sectores, de play hecho, in our apoyan el sector communities financiero y el that papel que really isn't nosotros jugamos very en well nuestras understood comunidades. uh, amongst our No markets está and amongst también our customer entendido entre base, nuestros but it's a really mercados great y nuestros opportunity clientes, for pero es credit una unions to excelente articulate what the oportunidad value para que la política de proposition crédito actually articule cuál es la is and propuesta to de leverage that valor, cuál as es the strength that it realmente is. y cómo, la So fortaleza que in damos, addition to cómo se that pueden apalancar background, en nosotros. I also Aparte de newly todo este minted historial incoming mío, chair of Social recientemente Value soy Canada. So I have presidente a de stake Valores Sociales en in this Canadá, world now así que as well. ahora soy So parte de este mundo that's enough también. about me. I think what Mucho you'll suficiente get sobre out of mí. this, I would hope Creo you'll que get out of lo que this session espero que se is really lleven de just a esta high level sesión understanding realmente es about the un opportunity nivel it de actually entendimiento represents alto when sobre we lo talk que about es social realmente value una oportunidad. and how to Cuando hablamos measure de that and valor articulate that social, cómo as the credit medirlo, unions cómo we are. articularlo, como And where cooperativa we de can crédito go que to somos, seek y a dónde podemos help ir a with buscar systems of ayuda putting together con that sort of asistencia analysis, de what kind of armar este standards are tipo de out there, análisis, la clase what de kind of estándares que organizations are existen, available
¿Qué clase de organizaciones que están disponibles para nosotros para hacer esta clase de trabajo? Y finalmente quería también traer la oportunidad para colaborar. Creo que la oportunidad para que este trabajo para crear una serie de productos de resultado, cada vez más las cooperativas de crédito producen la clase de información, más se entiende y más oportunidades existen para ir refinándola. Yo realmente asegurando este trabajo, para empezar, sí hay algo de trabajo fuerte. Entonces, mientras más colaboración hacemos, más fácil se convierte y más escalable también. Entonces, lo que vamos a cubrir hoy son algunas introducciones y reflexiones sobre nuestro camino hoy, el papel de ESG, que son ambiente social y gobernanza, estos por sus siglas en inglés, y cuáles son sus limitaciones, cómo se utiliza y cómo podemos suplementarlo con información social. Usualmente cuando usamos la S de ESG, que es la que representa social, es cuando hemos que la mayor parte de los marcos sociales es la área donde hay más posibilidad de creatividad y desarrollo. Y esta es la área donde las cooperativas de crédito tienen mayor voz, una voz más grande. Creo que es parte de nuestra historia. Y desarrollar quizás un marco más expansivo para hablar sobre ese elemento del mundo de ESG o ESG. La medida de valores sociales es como nosotros priorizamos y voy a hablar un poquito sobre ese mundo y cómo encaja en nuestra estrategia. Voy a dar un ejemplo tangible de cómo se hace trabajo a través de uno de nuestros pilotos en el laboratorio de Duca y cómo nosotros hacemos este impacto y el piloto que vamos a utilizar para este ejemplo, para poder entender todo el contexto. Y luego vamos a hablar de la oportunidad de colaboración. Entonces vamos a entrar en detalle. Creo que todos aquí van a estar de acuerdo que somos más que simplemente un montón de banquitos. Y digo esta línea bastante seguido. Y es bueno siempre acordándonos de esto, acordarnos de esto. Al final, las fuerzas dentro de la cooperativa de crédito y nuestro ambiente, la presión es realmente como convertirnos más en pequeños bancos, pero el mensaje es que el potencial más grande de la cooperativa de crédito es tener un impacto social y diferenciarnos a través de nuestro muy singular modelo de negocio. Operamos diferente y priorizamos diferente que los bancos, de manera intuitiva. Y eso viene la pregunta de cómo de hecho introducir esto de un portafolio más estratégico, un abordaje más basado en nuestro portafolio, donde estamos decidiendo cómo priorizar las instituciones y dónde enfocarnos. Esto es una importante oportunidad. Le voy a dar algo de contexto, un poquito. Realmente Duca tiene como 70 años de existir. Somos una cooperativa de crédito en Canadá, en el área de Ontario. Tenemos más de 90,000 miembros ya y más de 10 millones de activos. Así que es una de las cooperativas de crédito más grandes en la provincia de Ontario, aunque no la más grande. Y la historial de la cooperativa de crédito es muy interesante. Le voy a dar resumen, básicamente. Entonces, Duca, de hecho, empezó como una respuesta de un problema del sistema bancario. Entonces, llegó a Toronto y no pudieron accesar el servicio de bancario. Muchas veces no tenían un historial de crédito establecido para poder obtenerlo. Y tuvieron problemas para tener acceso a servicios bancarios usuales, así que decidieron crear su propio banco. Lo que es interesante acerca de esta historia es un par de cosas. Primero, que que estaba allí desde el principio, pero ve que pudimos establecer un banco comunitario cuyo objetivo era aquellas personas que supuestamente en blanco y negro no eran buenos clientes bancarios. Después de unos cuantos años tenían millones de dólares, operaban desde una sala de una casa afuera de Ontario y ahora estamos hablando de una institución de más de 7,000 millones. Eso de por sí es una historia de crecimiento enorme. Pero lo que nosotros comenzamos a darnos cuenta que esa historia de crecimiento se creció en gran
parte en los primeros años en donde supuestamente aquellos que supuestamente no eran buenos clientes bancarios. Cuando comenzamos a reflexionar en esto, nos damos cuenta que las señales que se utilizan para determinar quién es un buen cliente para el banco y quién no son imperfectos, mínimo. Eran imperfectos en esa época y siguen siendo imperfectas ahora. Y si somos imperfectas ahora, ¿cómo creamos ese espacio para crear mejores señales? Y por eso nosotros creamos el laboratorio de impacto. Hemos hecho una serie de cosas desde el punto de vista de impacto comunitario, responsabilidad social, pero siempre son proyectos. Nosotros, como comenzamos la primera cooperativa de crédito a nivel B, y realmente queríamos tener productos hipotecarios sociales en Canadá. O sea, había una serie de cosas que hizo que nuestros valores comenzaran a moverse hacia adelante, pero que lo que nos faltaban es eso que reconocía que la experimentación en modos de acceso y utilizar equidad era una manera de impulsar la innovación. Y eso fue lo que hizo que Educa fuera exitoso. Y es lo que nos validó en el mercado para empezar. Entonces queríamos realmente crear el espacio para construir sobre esta historia hacia adelante. Y eso es lo que el laboratorio de impacto o de laboratorio de impacto. Y eso es lo que yo hago. Yo soy el que dirige el laboratorio de impacto. Y lo que hacemos es que tomamos el lente de inequidad y acceso y desarrollamos modelos de bancarios que le puedan dar crédito a esos grupos marginalizados a través de principios innovadores. Nosotros incorporamos una serie de subsidiarias a través de la cooperativa de crédito que están en dos lados. Hay un área de caridad y hay un área de corporación financiera. Entonces, lo que nosotros hacemos con esto es que utilizamos los aportes de la comunidad para crear oportunidades para abordar si hay alguna brecha en el mercado y utilizamos esos aportes para diseñar soluciones y luego probamos dicha solución para poder entonces entender cuáles son los riesgos. Entonces, nosotros realmente queremos saber solamente cuál es el riesgo y cuánto valor da para nosotros y cuáles los riesgos es para la institución. Nosotros estamos tratando de ganar un montón cada 3 meses. Esa es nuestra función tradicional, no como funciona un banco. Es realmente nos preocupa experimentos pilotos que miran la pregunta, ¿cómo se vería el banca si su enfoque principal fuera resolver problemas y crear oportunidades? Y una vez que entendemos esto, entonces podemos averiguar cómo podemos escalarlo, cuál es el riesgo, qué valor crea para la comunidad, para nosotros. Entonces, dentro de ese contexto, pero fue bastante claro por qué gravitamos hacia los valores sociales como un marco de medida. Porque para poder saber qué valor creas para la comunidad, es importante poder medirlo. Así que es una parte clave de lo que hacemos en el laboratorio de impacto y algo que tratamos de construir en el camino, no solamente en el laboratorio de impacto, pero a través de toda la cooperativa de crédito. Entonces, básicamente, lo que yo pongo prioridad global es lograr los ODS hacia los que todos estamos trabajando. Las cooperativas de crédito tienen un papel muy singular dentro de nuestras comunidades para ayudarlas a lograr los ODS, pero para lograrlos, para llegar a ellos, tenemos que tener una serie de información diferente. Tenemos que hacer un cambio transformacional para el logro de estas metas. Y lo que falta para muchas instituciones, cuando hablamos de la gestión de la toma de decisiones, es la parte de valores sociales. Si solamente miran métricas tradicionales, estás priorizando entonces riesgos tradicionales y no se está teniendo el elemento de valor social incorporado en las decisiones. Y vamos a terminar con el mismo resultado. Entonces, esa es el área social que representa las diferencias poco utilizadas. Entonces, antes de entrar al valor social, yo creo que lo que debemos utilizar es la definición de sostenibilidad. Entonces, cuando buscamos esa sostenibilidad como protección ambiental y equidad social,
Y para nosotros es el derecho desde la equidad social y viabilidad económica. Nosotros vemos nuestras huellas ambientales y el riesgo del lado ambiental, pero en general hablando, nosotros no tenemos nada de dinero invertido en el sector de energético. Nosotros realmente no tenemos mucha posición al riesgo, pero lo que sí tenemos mucho, el valor, la contribución, es la parte económica y social de la equidad. Entonces, cuando vemos el ESG y la manera en que está entrado el mercado y las fuerzas que se están uniendo como institución, comenzamos dando cuenta que la información de ESG realmente se quería que fuera un marco de riesgo, un marco de riesgo principalmente para que fuera consumido por aquellas personas involucradas en levantar capital en mercados públicos o instituciones, industrias. Este ESG no fue diseñado para ser utilizado por los consumidores para tomar una decisión. Una vez que nosotros establecemos esto, nos ayuda a apreciar porque a los clientes usualmente les cuesta entender esta clase de información desde el punto de vista de compra. Hay otros pedazos que faltan cuando lo ven a través de este lente y de hecho el valor social nos ayuda a llenar estas brechas. Entonces, el mundo de la información ambiental, social y de gobernanza o ESG puede ser complicado. Creo que es complicado para todos aquellos que están viendo esto por primera vez. Y realmente los marcos que existen son para diferentes propósitos. Desde el punto de vista estratégico, tenemos los de cuando vamos a ver el espectro de estrategia, vamos a abordar de gestión, transparencia y gobernanza, también diferentes marcos de trabajo, diferentes redes a las que pueden pertenecer con diferentes propósitos, pero con un tema único. Desde el punto de vista de gestión, tendemos a gravitar hacia valores sociales, internacionales, guías internacionales, sociales, y una mezcla muy interesante de cómo podemos hacer que esta forma de pensar se incruste dentro de la organización y utilícelo para la toma de decisiones, pero también añadir un elemento de transparencia. Como el GRI, por ejemplo, el GRI es muy importante globalmente como un método de transparencia y para poder tener corporaciones muy grandes. La Unión del Crédito, mira, comenzamos a hablar con más cooperativas de crédito, sobre todo lo de baja escala. Este marco era muy difícil de ejecutar, necesitaba muchos recursos, datos y esfuerzos constantes. Y realmente la audiencia para esta clase de información son los mercados públicos que, por lo menos en Canadá, las cooperativas no tanto nosotros no damos deuda, no capitalizamos. Este tipo de casos no es tan relevante, pero tenemos que hacer tomar la parte del marco del GRI, de hecho llevarlo hacia una toma de decisiones y luego añadir el valor que nosotros creamos. Yo creo que hay bastante información que utilizamos en nuestra forma de pensar y el más grande que viene de hecho de otro que muestra estos datos, que es el 50% de los clientes quieren más información de cómo tomar decisiones más sostenibles. Y esto realmente es sobre el caso de las compañías. Compañías tienen que producir esto, pueden ver evidencia de esto. Esta clase de estadísticas no son nuevas. He estado siguiendo esta clase de investigación de mercado. Yo diría que desde que yo empecé en este campo hace como 15 años, ven diferentes tipos de porcentajes y estadísticas. Y por ejemplo, que deseamos, que tenemos opciones más sostenibles para la toma de decisiones, pero al final de esto no lo hacen. Entonces, la complejidad de cómo se usa esta información se crea una situación donde los clientes realmente no pueden mover esto, este deseo no lo pueden mover hacia adelante, no pueden ser una realidad, pero los dueños, al final las compañías quieren producir esta información que sea accesible para los clientes y las compañías que hagan eso creo que van a poder
abrir el campo para que los clientes puedan accesar esa necesidad. Este tipo, si cambia a este tipo de abordaje, para eso, ellos tienen para que ellos puedan tomar una decisión que no requiera un montón de investigación. Así que esta clase de información realmente ayuda mucho con las cooperativas de crédito porque nosotros hacemos todo esto, tenemos problemas creando el caso para lograrlo. Entonces, ¿cuál es el desafío? El marco, como lo dije, de ESG, finalmente, principalmente se enfoca en el riesgo y evaluar los riesgos de un abordaje de gestión. Entonces, los marcos de ESG básicamente como una larga serie de señales para los actores. Estamos conscientes de estos riesgos y lo estamos midiendo. Pero lo que no hace, en mi opinión, que no se enfoca en el impacto. Podemos ver cambios en el desempeño, cuando hablamos de la huella climática, hablamos de mejoras constantes, pero no, realmente no nos da un marco para realmente contar los valores y está limitado al riesgo con el que juega la organización o los riesgos que la organización se manifiesta en la sociedad, digamos, pero realmente no me da el valor creado por la organización hacia la sociedad. Diferencias muy sutiles, pero es muy importante para las cooperativas de crédito, porque como dije anteriormente, usualmente no tenemos ese riesgo tan grande, no tenemos tantas materiales y tantas cosas, pero sí contribuimos mucho desde el punto de vista de valores. Entonces, la solución, nosotros realmente priorizamos el trabajo acerca de desarrollar nuestra capacidad de medir los valores sociales, de presentar la información de valores sociales para la toma de decisiones. Y esto es algo muy importante. Y también la expansión de expandirnos y compartir más con cosas específicas del país, producir información de valor social. De repente sí requiere un trabajo, sobre todo el inicio y fuerza, pero mientras más consolidamos lo que aprendemos, como este tipo de abordaje, más escalable es esto y más potencial vamos a tener para utilizar esta información de manera continua. Tener la oportunidad de integrar esto con informe de información sostenible para la comunicación con nuestros actores. Aparte, entonces, tenemos que hacer esta institución teniendo esta, esto es una oportunidad clave también. Entonces, cuando comenzamos a hablar de cómo hacemos este trabajo y qué recursos existen, bueno, mi sugerencia es que el socio principal para esta clase de trabajo sería Social Value International, que es uno de los afiliados. En Canadá nosotros trabajamos con el Social Value, Valor Social Canadá de la mano, y hay varios alrededor del mundo parecidos. Y es forma la base de la red. Básicamente son los profesionales sobre valores sociales y hay otras organizaciones y ellos aseguran que un abordaje consistente se siga para que la metodología sea comparable, los resultados de la información producida por dicha metodología sean comparables y tengan sentido y sean algo que realmente la gente se sienta cómoda con esto. Y es pensar en este abordaje, entonces, es importante. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo. El sector de los cooperativas de crédito también está comenzando a mostrar esto. Hay muchos ejemplos interesantes que yo sé que viene de Irlanda. Hay otros ejemplos que están ocurriendo en Australia y en Asia. Están empezando, ya estamos teniendo a personas que están, cooperativas están adoptando esto desde su inicio, porque es una gran oportunidad para que las cooperativas de crédito se puedan organizar, comenzar de hecho trabajar en esto. Pero ¿qué significa valor social al final? Al final es el bienestar de las personas. Así que muchas veces lo parafrasean, estamos valorando los cambios de nuestros factores, pues reconocemos el impacto positivo y negativo acerca del bienestar, que es tan importante somos para aquellos que están experimentando. Es un elemento muy importante para introducir algunas medidas de la perspectiva de diferentes
factores que nos permiten ver cómo valoramos los resultados que se están logrando y realmente nos deja ver cómo los actores están experimentando el trabajo hecho por organizaciones y cómo están sintiendo el impacto de este trabajo. Dan un marco para poder ver lo que es el valor social e informar para la toma de decisiones. Creo que pueden ver esto también como un vehículo de informe, pero creo que también lo que es importante y que impacta es llegar a ese punto donde hace que esto sea parte de la toma de decisiones de su organización, en la forma en que vemos los riesgos, en la forma en que nosotros priorizamos cada iniciativa basada en los valores sociales y ver cómo nosotros evaluamos el éxito también. Viene un montón de efectos positivos con grandes oportunidades. Y yo creo que el enfoque de Social Value International es cómo introducir esto que sea parte básica de la toma de decisiones. Entonces, el retorno de la inversión social es una manera de medir el valor social y se crear de hecho un método que sea fácil de estar para muchas personas. Usualmente van hacia el retorno de la inversión, la gente piensa nada más en el retorno de la inversión de manera sencilla y procesa la información a través de las diferentes actividades. Entonces, el retorno de la inversión social toma este mismo marco y fácil de entender y comparar este abordaje que estamos la mayoría acostumbrados. Luego vemos la cantidad de valor social que se crea por dólar invertido. Y al final terminas con una relación. Y les voy a mostrar un poquito con lo que nosotros terminamos en el ejemplo que les voy a explicar. Pero ayuda a los actores a entender el valor de la iniciativa y el impacto y el valor del impacto que se tiene al trabajar de esta manera. Es una herramienta en el mundo de valor social por llegar a ese nivel de entendimiento e incorporarlo en el proceso de toma de decisiones. Y nosotros gravitamos hacia eso. No es la única herramienta, pero es una manera fantástica de introducirlo a través de todo nuestro proceso de toma de decisiones. El principio de valor social. Como había dicho, una de las cosas más importantes en este marco, es lo más importante, es involucrar a todos los actores. Queremos saber su punto de vista, queremos de una manera formalizada para que ellos den los aportes de cómo valoramos esto. Y también para que nos den su punto de vista, para poder entender qué cambia para ellos. Cuando hablamos de instituciones financieras, tenemos un montón de muchas maneras y formas estandarizadas de aprender el valor que creamos para nosotros mismos, pero realmente no tenemos muchas maneras de entender el valor que creamos para los demás. Y esta forma de pensar nos ayuda a poner esa pieza que falta, que es tan importante para la cooperativa de crédito. Entonces, entender que cambia, involucrar a los actores es muy importante y eso nos ayuda a valorar las cosas que importan. No queremos decidir lo que importa. Necesitamos que los demás nos digan qué importa para poder valorarlo de manera apropiada. Y solamente incluir lo que es material para los actores. Entonces, la materialidad de los marcos de los ODS es muy importante. Es importante pensar desde un punto de vista de valores sociales. Transparencia, extremadamente importante también. Se ha criticado de algunas maneras y se ha criticado porque hay mucho sobre la estandarización, las personas están cuestionando los datos que se están mostrando, cómo se calcularon. Por eso es tan importante también cuando uno comienza a mirar a través del lente los valores sociales, sin exagerar los resultados, ser conservadores en la manera que nosotros creamos ese valor y verificar el resultado, ya sea a través de un sistema de verificación, un proceso de certificación, como Valor Social Internacional o otros organizaciones que trabajan en estándares, como muchos países lo tienen. Y al final, responder a los aportes. Una de las cosas que me pareció interesante sobre trabajar en esta área es la evolución constante de la representación de los actores. Como nosotros vemos todo del valor que estamos dando. Entonces, introducir esto en el proceso es sumamente importante también. Le voy a dar un ejemplo. Yo creo que todo hasta ahora ha sido muy teórico y espero que haya sido claro, pero les voy a dar unos ejemplos de algunos de los impactos que hemos tenido en el préstamo de Escalor. Como mencioné arriba,
tiene desde un punto de vista de apreciar a la cooperativa de crédito. Esto viene del contexto canadiense, por ejemplo, porque así es como operamos. Usted ve la evolución de la banca en Canadá. La cooperativa de crédito lideró unos diferentes números de fondos, donde nosotros somos los primeros a ofrecer bancos, banca especialmente para las mujeres, los primeros en ayudar con los pagos de hipotecas de cada 2 semanas, los primeros en trabajar con los PN. Hay un número de innovación, lo primero es hacer banca por internet, tanta información, conexión con la comunidad. Y como tenemos esa manera de incorporar este contacto con la comunidad y eso lo incorporamos en el negocio, eso que al principio éramos únicos y era lo raro y ahora es lo común y esto habla sobre los innovadores que somos. Hay mucho que se puede hacer, hay muchas maneras en que nos podemos diferenciar en el mercado, no solamente para servir a los miembros mejor, pero también para facilitar esta adopción de la innovación que están utilizando. Y esas son las ideas sobre el impacto del laboratorio de impacto DUCA. Tenemos retroalimentación de actores que nosotros hacemos, que informa qué tipo de iniciativa y qué tipo de experimentos queremos tener. Hicimos investigación sobre prácticas de banca justa en Canadá. Nosotros comparamos lo que los consumidores sentían que era banca justa y la percepción de las personas que trabajaban en el sistema bancario, identificar las brechas de la percepción de ambos lados. Hicimos como un estudio que mostró cosas interesantes de cómo nosotros priorizamos nuestro piloto. Nuestra iniciativa de investigación y pilotos sobre emprendedurismo. Hablamos de algunos trabajos cada vez más en economía, independencia, cómo ayudar, y todo lo que realmente no están bien representados en el área de banca, ¿no? Lo que hacemos es que cuando tomamos toda esta información, dónde están las oportunidades, desarrollamos soluciones y realmente damos la capital semilla para poder entender cómo podemos mejorar este concepto y que ocurran esto. Las cosas ocurran. Y una vez que tenemos esto, podemos ver la distribución de canal, escalar el capital, producir algunos modelos de riesgo para facilitar este escalado y podemos básicamente al final poder ayudar a definir el perfil de riesgo y el impacto que estamos teniendo y ver si podemos escalarlo hasta las instituciones más conocidas. Y esto al final sería hablar más con juntas y reguladores, pero cuando tengamos esta conversación vamos a tener los datos y eso nos va a ayudar a habilitar esta clase de conversaciones con esas instituciones a las que estamos acostumbrados. Entonces, el ejemplo que voy a utilizar es lo que hablamos del piloto de préstamo Escalator. El objetivo era para ayudar con aquellas personas que estaban teniendo problemas para pagar el préstamo en la fecha que tenían que hacerlo. Pero básicamente que estaban de hecho teniendo problemas con el pago de los préstamos, acceso rápido al efectivo, resolver de hecho un problema inmediato. Nosotros lo que hacemos es que tratamos a estas personas que tienen problemas con estas deudas en las que no pueden salir, y un modelo que entonces puede ayudarlo. Entonces, ligeramente diferente. Podemos entrar a este préstamo en 5 minutos, pueden accesarlo. A lo que hablamos de que es un proceso de análisis de efectivo. Es más como un préstamo de consolidación. Eso es lo que hicimos, más como un proceso de consolidación de deudas. Entonces, es una tasa de principal más el 8%, pero tenemos una estructura de retorno. Entonces, nosotros retornamos un interés hacia aquellas personas que están pidiendo prestador y lo hacen de manera exitosa. Y si lo pagan a tiempo, se les regresa a ellos mismos, a los mismos prestatarios al final del término. Entonces, al final, pues, bueno, el máximo del préstamo es $18,000
En general, podemos considerar múltiples préstamos, pero el máximo es 18,000. Allí está, allí es que nosotros podemos llegar. Prepago pueden pagar en cualquier momento, no hay ninguna penalidad. Realmente pueden, cuando están listos, simplemente pueden pagar sin problema. La idea es que construyan el perfil de crédito, ahorros, además, el flujo de caja se puede manejar mejor. Y combinado con el flujo de efectivo al final del mes, tendrás posibilidades de entrar en la misma situación, pero que estás ahora entrando en comportamientos financieros más saludables, buenas estrategias. Aquellas personas que tienen problemas, que podrían entrar con bajos puntajes de crédito y opciones crediticias tan limitadas y entran en estas deudas obligatorias, la manera en que las tasas de interés están cambiando, además está comenzando a mejorar un poquito ahora, pero usualmente tienden aquellas personas que básicamente tendrían acceso a los créditos usuales. Y ese es el modelo, ese es el contexto. Entonces, la pregunta cuando hacemos este análisis de riesgo social, desde el punto de vista de medida, ¿qué cambia? ¿Cómo ellos cambian o esto cambia? ¿Cómo sabemos que ha ocurrido un cambio? ¿Cambiaría algo si este cambio no hubiera ocurrido? Ese es nuestro punto de inicio. Y una vez que entendemos esto nos da entonces el resultado o una manera de medir qué cambios son los que vamos a priorizar, cuál es lo importante para nuestros actores y qué cambios se pueden valorizar. La parte de valoración empieza cuando comenzamos a añadir valor económico a los cambios. Utilizamos los resultados con los proxies para ver la representación de los actores. Entonces, la evaluación es qué cambios son los más importantes y a quién, qué tanto cambio hubo, cuánto se valoró y por quién, cuánto tiempo el valor del cambio va a durar. ¿Todo el cambio es debido a nosotros? Esto es bien importante. Queremos saber cuál es nuestro papel relativo en la habilitación del cambio, porque no queremos sobrevalorar o tomar nuestra contribución al cambio, y cuál podría ser un resultado diferente. Para nosotros ha sido un largo camino, pero para la mayoría lo sería, sobre todo al inicio. El desarrollar este marco de resultados, desarrollar los proxies para poder hacer este proceso. Esto es un proceso. Y vamos a ver que de hecho hay muchos que han existido de servicios no financieros, pero mucha de la inclusión financiera también que nosotros queríamos utilizar no estaban disponibles para nosotros en Canadá. Entonces, básicamente nosotros procuramos esto desde el Reino Unido a dólares canadienses. Y cuando vimos diferentes cambios que estaban ocurriendo en este préstamo escalero, que eran como $12 en valor por cada dólar de costo. El siguiente paso sería desarrollar proxies canadienses, que es lo que estamos haciendo ahora. Cierta cantidad, entonces, ver los datos del gobierno. Estamos viendo en el Reino Unido también están trabajando de manera nacional, nos ayudando esto sobre evaluar el abordaje a utilizar y nos ayudaron a desarrollar este marco de trabajo que utiliza datos canadienses para llegar a un número similar de resultados. Entonces, lo que impulsa el valor que hemos nosotros identificado no ha cambiado mucho, simplemente hemos podido valorarlo de una manera más precisa y un poco diferente para el mercado canadiense. Pero la mayor de los impulsadores del valor viene de salud mental, el cambio en la salud mental. Entonces estamos nosotros liderando hacia una mejor salud mental. Y vemos que esto podrían ser lo muy importante. Estamos viendo también cuál es el papel que lleva el aspecto financiero, cómo afecta la salud mental. Luego vemos la parte subjetiva, los resultados financieros.
financieras, en las preocupaciones financieras que van desapareciendo. También me ayuda con la salud mental, que la reducción del estrés, y hay beneficios indirectos como cambios en la salud física, los hábitos alimenticios son mejores, salud física. Estamos añadiendo con el tiempo, creemos, la capacidad de que los prestatarios puedan trabajar en la economía como empleados, empezar sus propios negocios. Estamos añadiendo este marco de trabajo basado en la retroalimentación que recibimos. Este es el punto de inicio, la versión 2.0. Y les da esta idea de dónde estamos viendo los impulsadores de valor, dónde está ocurriendo y dónde va a enfocar nuestros resultados para cultivar el modelo hacia adelante. Entonces, el caso de uso es más allá de solamente un informe. Tenemos la comunicación de actores que es obvia y la parte donde tenemos que demostrar valores. Y por supuesto lo puse aquí como una herramienta para suplementar su informe de ESG, pero también tiene mucho valor. Y recientemente me di cuenta de esto hacia los gobiernos, porque se enfoca mucho en el bienestar. Los reguladores gubernamentales se están enfocando mucho en el bienestar. Y este tipo de información realmente les interesa, porque es una oportunidad para una buena relación con los gobiernos, y dado buena respuesta para nuestros miembros, sabiendo que hacemos esta clase de trabajo y que no estamos simplemente a hacer un montón de donaciones a cosas aleatorias. Estamos utilizando un modelo de negocios y cómo las cooperativas de créditos impactan de una manera a las comunidades, y eso resuena hacia dónde se va el mundo. La oportunidad más grande es la planeación y la parte donde se utiliza para la toma de decisiones. Entonces, utilizar esta información como priorización a la toma, a la hora de crear planes, también desde el punto de vista social, ver hacia adelante, ver el pronóstico, es un gran impulsor de innovación diferenciada y diferenciación en el plan, de poder articular todo esto. En Canadá es muy importante para cooperativas de crédito, pero los grandes bancos son los que dominan el sector. Y realmente tenemos, esto nos ayuda tanto en el mercado poder compartir diferente información y hablamos del valor al que contribuimos, el papel que nosotros jugamos, un papel diferente, de una manera diferente, una oportunidad de diferenciarnos muy grande. Retroalimentación de actores, parte clave de este proceso. Mientras más recibimos información y más información de nuestros actores, mejor. Este flujo de datos es una parte clave para poder hacer este análisis y extenderlo dentro de nuestra cooperativa de crédito. Las brechas en valores y su identificación, podemos entender aquellos modelos que están haciendo lo que queremos que hagan y generar el valor que queremos generar, pero también nos ayuda a entender que estamos quedando un poquito cortos hacia lo que queremos llegar, hacia lo que queremos dar. Tenemos un lente muy específico en dónde estamos logrando lo que queremos y dónde no. Y nos da la oportunidad de poder arreglar esta deficiencia y de continuamente mejorar. Y al final nos da la oportunidad de diseñar desde un punto de vista diferente. Y entonces la oportunidad de colaborar existe. Yo creo que la parte de proxy financiero tiene que estar más focalizada. Este contexto es importante. Los resultados que se miden para poder llegar a esta evaluación son bastante comparables. Sé que muchas cooperativas de crédito del mundo han hecho trabajo muy interesante en esta área también. Y es algo por un grupo de trabajo, para la colaboración, sobre todo sobre los resultados que se usan y se miden como parte del proceso de medición social. Siento que es muy importante. Pero no hay, hasta donde yo sé, no existe actualmente. Creo que sí redes nacionales que colaboran, bancos de valores sociales que comparten estos proxies y que se pueden escalar, pero lo que yo puedo ver hasta ahora es compartir esta práctica, sobre todo en un ambiente de cooperativa de crédito, que va a ser muy útil para escalarlo. Esta clase de análisis no está limitado al
ejemplo único que di. Él hecho una oportunidad real a través de todo el portafolio de las cooperativas de crédito. Tenemos muchos programas y funciones en las cooperativas que ayudan, de hecho, a las personas a entender más de el área financiera. Sé que todos ustedes tienen un portafolio de actividades que puede lograr ese tipo de resultados. Y creo que todas estas mejorías en la salud mental, acceso a mejor cuidado de niños, educación, mejora seguridad, salud física, todo está enlazado y lo hacemos a escala como parte de nuestro modelo de negocio de cooperativa de crédito, pero no es algo que valoramos todo el tiempo y podemos articularlo en el mercado también como debiéramos. Entonces, me gusta mucho la idea de esta oportunidad de colaboración y espero que tengamos una conversación al respecto, pero si no hoy, podemos hablar de esto después. Esta es mi información de contacto aquí. Me encantaría escuchar de cualquiera de ustedes qué piensan sobre esta colaboración para poder ver esto como el primer paso de validar esto. Estoy muy curioso, realmente me gustaría saber qué piensan. Este es el final. Sé que hay algunas preguntas me parece aquí en el preguntas y respuestas. Yeah, Keith, I was going to say that Sí, Keith, iba a decir, done dozens of these for World Council he of Credit hecho Unions. I've ya never seen docenas as many de questions estas as para we el have for you Consejo de Cooperativa de on Crédito y this nunca he visto topic. tantas preguntas, So en thank este you. tema. Really Así que enlightening gracias. presentation. Realmente esta And if presentación nos you don't abrió mind, mucho let's la get to some mente. of Si those no te importa, because vamos there a really leer is una de a estas lot of porque questions here hay for you. muchas We'll preguntas aquí start para with ti. one someone asked that they Vamos a say they'd love to empezar hear con more esta. about Alguien DUCA's dice, me social encantaría impact escuchar going más into the acerca del structure. impacto Can social you de go into that a DUCA little bit without, en la I guess, getting hipoteca too y su detailed? estructura. De hecho, no sé si podrías hablarnos un poco de esto, sin mucho detalle. Bueno, esto cambia entre, tuvimos un socio que hablaba sobre el desarrollo de hogares, creo que operan de manera global, como para la humanidad, para estos hogares de personas de muy bajos ingresos. Una estructura muy sencilla. Nosotros contribuimos, tenemos una relación en conjunto con Habitat y contribuimos una porción de lo que se ganó en ese portafolio de hipoteca hacia ellos, se lo dimos a ellos. Entonces, hay diferencia en el costo hacia el prestatario. Simplemente tomamos esta porción de la ganancia de dicho portafolio y hacemos una donación a Habitat para que ellos puedan construir hogares con ese dinero. Oh, wow, esta iniciativa es increíble. Y Giovanni pregunta, ¿podrías por favor compartir información sobre tus problemas principales durante la implementación de los estándares de ESG y cuáles son los KPI de ESG en unas cooperativas de crédito? ¿Cuáles dirías que deberíamos evitar? Wow, esta pregunta está interesante. No es tanto la métrica a evitar, es el proceso para llegar a esto. Yo siento que lo retuvo por tanto tiempo fue enfocándonos en una alineación completa en todos mercados orientados. La razón que no hemos podido mantener las cooperativas no lo han mantenido en la escala y los casos que, por ejemplo, yo trabajé. Digo, yo sé que he aconsejado a muchas personas de instituciones muy grandes acerca de su informe. Esta conversación que ocurre tras bastidores, que esta información toma mucho tiempo en producir, muchos recursos, y las personas que lo he hecho lo leen. O sea, hay una audiencia muy limitada de esto. Digo, no soy un detractor de ESG, definitivamente que no, pero para una cooperativa de crédito es un poquito difícil de digerir. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que gravitamos un poquito más el marco B. Hay una serie de principios allí igual, pero tiene su lado negativo también, pero nos dio una manera de producir un tipo de verificación similar que nos llevaba a donde queríamos estar. De una manera de hecho, poder medirnos hacia nuestros pares sin de hecho dar demasiado, dejar
dar tanta responsabilidad en el equipo de producir un informe. Entonces, básicamente, es utilizar la información que era accesible para nuestra membresía, nuestra comunidad. O sea, es mucho más que simple un ejercicio de cotejo, de lista de cotejo. Aquí dice, es interesante traducir en impacto real a nuestros miembros. Entonces, CSV, ¿cómo implementaste esto como parte de tu estrategia corporativa? El retorno, ok, el retorno, se me cortó, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, disculpo. Dice, el retorno a la inversión es interesante, la manera que se traduce como un impacto real a los miembros. Luego dice, entonces, este PSB, ¿cómo llegaste a implementar esto como parte de la estrategia corporativa? PSB, ok. O sea, ¿cómo se convirtió en parte de la estrategia corporativa? Todavía es un proceso que estamos trabajando. Nosotros construimos el marco de trabajo y portafolio, que es la parte más, el impacto social más obvio, le pudimos valorar el cambio más fácilmente. Lo que queremos hacer ahora es tomar el aprendizaje de esto, esperando colaborar con otros sobre el camino que ellos han trazado hasta el momento y poder mapear las otras áreas del portafolio de actividad cooperativa de crédito y evolucionarlo con el tiempo. Entonces yo diría que está totalmente frustrado ahora mismo. Es un camino en el que estamos buscando esas instituciones que quieren seguir el mismo camino que estamos tomando nosotros, básicamente. Esta es una pregunta medio sencilla, pero probablemente es hubo quizás muchas cooperativas de créditos. ¿A quién vamos? ¿Quiénes consideras tú actores? ¿Quién consideramos actores? Partes interesadas. Bueno, yo diría creo que es primero lo más obvio que son la membresía que tienen, pero también tenemos mucha comunidad de actores. De hecho, en el mundo de Canadá, solidaridad social, el mundo de social, el mundo de la economía, alfabetismo financiero. De hecho, impactamos la inversión, fondos, programas de préstamos, consejeros para alfabetismo financiero. Realmente cualquiera, nosotros vemos esto de una manera muy amplia. Los otros grupos están interesados en escuchar esto, son diferentes comunidades que tienen que ver con la área financiera. Diría que estos son los más las prioridades, pero es que estamos expandiendo nuestra red. Esa pregunta la hizo Bob. Y Fetterholm dice, ¿a qué valor social te refieres? Y esta es una pregunta comentada porque está el valor social estructural, relacional o cognitivo. Bueno, podría tocar todos esos aspectos. Yo creo que hay valor en términos de... En el ejemplo que yo di, en su mayor parte se enfoca en mejorar la salud y la salud mental. Yo diría que estos son los impulsadores principales. Pero lo que yo añadiría a esto es cómo mejoramos simplemente la percepción del bienestar. Que parece un concepto un poquito como en el aire, pero es un impulsor de toma de decisiones y comportamientos del individuo. Y hay un enlace claro hacia el cálculo de valor social, tu capacidad de percibir la esperanza, por ejemplo, tu capacidad de sentir que estás logrando lo que quieres y que tienes control de tu vida. Es un impulsor importante de toma de decisiones positivas. Y eso también es un elemento. Mencionaste que este modelo de préstamos Escalator, creo que podemos estar de acuerdo que dar valor social es importante para los co-ops. ¿Tienen su otro ejemplo, incluyendo valor social en productos financieros? Creo que es una área relativamente nueva. Puedo ver muchos ejemplos en el espacio sin fines de lucro
porque en cuanto a las compras, por ejemplo, acto del valor social en Reino Unido desde el punto de vista gubernamental, pero en servicios financieros es una área relativamente nueva. Y creo que cuando comenzamos a promover esto, esta sesión de hoy, escuché de hecho de varias personas que están en instituciones que están haciendo cosas similares. Y creo que encaja tan bien en las cooperativas de crédito que están abordando la brecha que tenemos. Y he visto a través de todas las cooperativas de crédito, sí, están reportando de manera correcta, pero hay otra área de información que no está allí en absoluto. Yo creo que es interesante ver que aquellos que están adoptando esto ya, cómo ellos hacen su evaluación y me gustaría ver más de esto y me encantaría contribuir a este proceso y ayudarlos de cualquier manera que sea posible. Anteriormente mencionaste quiénes eran los actores, quién consideran que eran los actores, pero Oscar también pregunta cómo hay líneas de estos actores principales para adoptar, de hecho, el patrocinio de este marco de trabajo y filosofía del que hablo. A las primeras etapas, en la etapa de prueba de concepto, nosotros agarramos estos grupos de actores y se involucran en ello. Entonces, por ejemplo, al inicio con este préstamo escalero teníamos un consejero de deudas que era parte de esto que nos ayudaba con la distribución de este préstamo. Todo esto era probando el concepto. Entonces, la información que pudimos recopilar de la comunidad fue bien diferente y nos dio como más credibilidad también en nuestras intenciones y nos ayudó mucho para reiterar el modelo. Entonces teníamos, como estuvieron involucrados a través de todo el proceso, durante el planeamiento, durante el lanzamiento, irlo ajustando en el camino y al final terminamos con un mejor resultado. Así que una oportunidad muy interesante introducirlos a ellos. De hecho, en la mismo resultado, al dar el producto, al ofrecer el producto, creo que es la mejor respuesta que puede dar. Eso nos habilitó, nos dio la oportunidad de poder tener comunicaciones y conversaciones diferentes con la comunidad, de involucrar a organizaciones líderes en los diferentes campos, ayuda a abrir puertas y recibir buena retroalimentación de diferentes puntos de vista. Otra pregunta, pero esto es muy interesante. Laboratorios de Duca parece tener una alta tolerancia para riesgo. ¿Han hecho alguna evaluación? Por un momentito se me fue la pregunta. Ha habido... Me la perdí. Ah, ya la vi. Entonces la calculó de valor social, sí, hace una evaluación entre la pérdida esperada de préstamos y valor social. Sí, eso lo queremos lograr. No creo que uno cause la otra, pero estamos tratando de evaluar estos de la mano. Y la razón es que pudimos adoptar un perfil de riesgo diferente, pues creamos un brazo innovador que sale de nuestra cooperativa de crédito. Entonces, introduce el riesgo dentro de la entidad y nos da la oportunidad de flexibilizar de una manera diferente. Y no ponemos el capital de nuestros miembros en riesgo. Estamos conteniendo el alcance del experimento y podemos hacer diferentes cosas como resultado de esto. Pero debo decir que hemos notado un enlace directo entre valor social y riesgo de crédito. Hemos notado que podemos hacer ambos de una manera escalable. El ejemplo del préstamo escalero, por ejemplo, el riesgo de crédito es algo que se puede manejar y comparable a los otros portafolios, pero el valor social es sustancial. Entonces no hay una relación costo-beneficio todavía, no parece haber una relación costo-efecto. Y fíjense, excelente presentación. Y con tu invitación de colaboración, ¿qué áreas específicas sientes tú que podría ser más beneficio? Por ejemplo, lanzar un producto para poder parecido, para poder probarlo. ¿Qué recomiendas? Bueno, nosotros nos interesa en colaborar con las cooperativas de crédito para desarrollar productos. De hecho, tenemos una estructura bastante singular. Innovación, por lo menos en Canadá, en las cooperativas de crédito, tienden a ser opacadas por tan grande la institución de crear un abordaje colaborativo innovador. Creo que sería una increíble oportunidad. Yo puedo ver colaboración en creación de productos
Yo creo que esto va a estar ocurriendo de hecho pronto, pero nos encantaría incluir instituciones, todos los que estén interesados en este tipo de abordaje. Pero para el propósito de esta presentación, realmente es pensar en un repositorio de resultados, ver resultados de estas cosas en otros campos se llaman bancos de valor y usualmente operan a nivel nacional. El Banco Social de Australia está muy bien desarrollado. Y de hecho, ellos tienen estos bancos y el banco de valor es un repositorio que básicamente tienen toda esta información que permite todos los análisis. Yo puedo ver, haber hecho colaboraciones de ambos lados. Deepak pregunta, ¿cómo nosotros de hecho estamos valorándolo? ¿Hay una escala de qué es más importante, qué cosa es más importante que la otra? Yo creo que eso depende de lo que la cooperativa quiere lograr, no es una visión colectiva, pero lo que esta clase de información les da es la oportunidad de tener esta conversación. Entonces, no sé si yo pondría una guía específica acerca de construir la capacidad de ver cómo se ve y tener esta conversación como un grupo y ver qué encaja mejor, básicamente. Y también pregunta, ¿qué ven ustedes como los siguientes pasos a medida que las cooperativas de crédito colaboran en este espacio? Yo diría que los siguientes pasos, si están interesados, sería, mándenme un correo electrónico. Me encantaría conversar con ustedes. Hay muchas áreas donde las cooperativas de crédito pueden colaborar y producir modelos de préstamos colaborativos, principalmente para aquellos trabajadores, básicamente grupos marginalizados. Son un excelente lugar. Suena terrible, pero es un lugar fabuloso para experimentar, porque también puedes ver el mecanismo del préstamo en esos en esos grupos de alto riesgo. Y si funciona este grupo de alto riesgo, entonces puedes ver cómo escalarlo a otras áreas. Realmente los siguientes pasos yo creo que es innovación colaborativa para nuestro sector. Abre posibilidades que instituciones por sí solos no hubieran podido seguir. Y creo que hay muchas evidencias que han podido hacerlo porque no está ocurriendo al nivel que debiera. Y déjame que tenga una pregunta más y luego te vamos a dejar ir. Ya dice, ¿tienes recursos para compartir en los indicadores de ESG que son relativos, que sean indicadores estándar? Bueno, estos, yo diría, hagan, de hecho, hablen con aquellas personas de su medio, hablen, hagan coaching, enseñen y trabajen de cómo crear esas redes, cómo manejar el valor social, pero guía de ESG, esto está, yo veo la ausencia en muchos de abordajes de ESG en las cooperativas. Yo creo que es un proceso material. Yo no creo que un proceso material se ve como una serie de informes de bancos. Yo creo que este proceso, desde el punto de vista de ESG, en el mundo de la cooperativa de crédito, está muy bien desarrollado para la comunicación con la comunidad, pares, y yo no veo esto que está ocurriendo mucho en la tienes que darle consejos y métricas específicas y diría, ese abordaje es muy importante y es una área de oportunidades para los sectores también. Y lo escribo en el chat, hay algunas preguntas pendientes, pero en muchas no podemos contestarlas todas, pero Kate Taylor en puta.com, este es tu correo electrónico, ¿verdad? Si tienen cualquier pregunta para aquí, por favor, asegúrense de mandarle un correo electrónico allí a esa dirección y si quieren este evento, quieren ver más como esto o quieren que otros dentro de su cooperativa lo vean, entren a youtube.com/, está World Council, van a ver la grabación más tarde hoy, tanto en inglés como en español. Y si sienten que obtuvieron mucho la presentación, que se parte de más sesiones como esta, pero en persona la próxima vez, todavía se pueden registrar para la conferencia de cooperativa de crédito de 2023. Va a ser desde el 23 de julio a 26 en Vancouver, Canadá. Todavía tienen una
semana más para poder registrarse hasta el 5 de julio en línea, ahí en www.wcuc.org. Excelente presentación. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente día.